Chacarita es un punto que creyendo que es humilde, tiene el doble valor. Ese hermoso trasfondo social que tiene la guarania, fue todo el tiempo pensando en música por y para el pueblo. Un género propio de acá, que salió de acá, de Paraguay. Me escucho en la casa de mi abuelo porque me encanta la guarania. La guarania hace mucho lo ya trascendió internacionalmente. Nuestro sueño, nuestro anhelo es que esto continúe, que nunca se acabe, que vaya de generación a generación. Hola, somos Pura Hey Soul. Yo soy Miguel. Yo soy Jenny. Juntos somos un dúo de Paraguay. Hacemos música en guaraní, en español, y hacemos canciones de raíz con identidad, coqueteando un poco con los estilos jazz, blues, soul, y de ahí viene nuestro nombre. Pura Hey significa canto en nuestro dulce idioma guaraní, en lengua que lo habla prácticamente el 87% de la población, y soul viene de la palabra alma en inglés, y coqueteamos también con el soul. Nos gusta muchísimo el soul, ese estilo afroamericano, y hacemos también un juego de palabras, canto del alma, en 2 idiomas. Y sí, bueno, empezamos hace 14 años. En este tiempo venimos recorriendo también algunos países, representando a Paraguay. Hace un tiempo nos entregaron el título de marca país, que para nosotros fue súper interesante porque un poco al comienzo no entendíamos muy bien de qué se trataba el hecho de representar, que te entreguen oficialmente un título de representar a un país. Según tengo entendido, no sé muy bien técnicamente, pero es como un reconocimiento que se le da a marcas para exportación por parte del Estado paraguayo. Y nos sentimos muy honrados y sobre todo fue interesante para nosotros profundizar un poco en esa sensación de hablar, de representar la marca país. Y un poco en torno a este contexto nació este proyecto que se llama Los Caminos de la Guarania, para debatir, para pensar, para profundizar un poco sobre los caminos de la identidad. Usamos la palabra guarania un poco para expresarla como estandarte de nuestra identidad y para hablar de eso, por eso elegimos este hermoso lugar que representa muchas cosas para nosotros. Estamos muy felices de invitarles a este viaje, este camino de reflexión, de debate y de tratar de profundizar sobre lo que para todos, todas, todes es la identidad. Bienvenido entonces A los caminos de la guarania. Bueno, Jenny, ¿cómo estás? Bien, estoy nerviosa. ¿Dónde estamos? Contarle un poco a la gente dónde estamos. Bueno, estamos en Punta Carapá, La Chacarita. Este lugar es hermoso, emblemático para nosotros, para el pueblo paraguayo y para toda la humanidad, de que la guarania es patrimonio también de la humanidad. Orgullo. Así que nosotros estamos acá en la cuna. Qué gusto. Bueno, este lugar significa muchísimo para nosotros, porque acá hicimos nuestro primer listening party, nuestro primer videoclip se grabó acá de swing guaraní, con chicos que cuando esos eran chiquititos ahora ya están todos grandes. Nos damos cuenta que pasó también el tiempo, son 14 años que estamos con Pura Hey. Y bueno, muy felices también de poder estar acá en este lugar maravilloso, mítico, porque es la casa de José Asunción Flores, creador de la guarania. Es un género que nos llena de orgullo, un género propio de acá, que salió de acá, de Paraguay, y nosotros lo llevamos al mundo cantando con mucha pasión. Sí, este lugar es hermoso. Bueno, y queríamos también conversar un poco cómo, a través de este proyecto, cómo es un género que nació universal y al servicio de la humanidad y del pueblo paraguayo, ese hermoso trasfondo social que tiene la guarania, y es lo que queremos proponer, profundizar un poco más allá de ese ritmo romántico, hermoso, de cadencia melancólica que nos propone muchas cosas, pero sobre todo pensar mucho también en la sensación del autor y lo que sintió todo ese movimiento que construyó lo que finalmente fue la guarania, y fue todo el tiempo pensando en música por y para el pueblo. Totalmente. Bueno, y en este año que pasó, que estuvimos hablando tanto de la guarania, pensando en todas aquellas guaranias míticas
y todo lo que sucedió con ese movimiento bohemio e intelectual en su momento, solemos reflexionar con Miguel de lo importante que es entender también cómo la cultura se va transformando, como es algo que tiene vida y que tiene un proceso que transita y que se va moviendo y que es importante cuidar ese proceso, entender, cuidar los factores, las comunidades que trabajan todo ese tipo de procesos con la cultura. Por eso también es todo este proyecto, ¿verdad? Como para profundizar un poco sobre la guarania, sobre lo que pensó el autor, sobre lo que creemos, sobre lo que nos identifica realmente y profundizar sobre eso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Como ir un poco más allá. Esa es la propuesta que tenemos para ustedes. Por eso que traemos un poco este programa, por llamarlo así, con un equipo genial. Vamos a salir a contarles un poco los caminos de la guarania. Punta Canapá, La Chacarita, José Asunción Flores, la guarania. Este es nuestro lugar de la suerte, Jenny. ¿Vos te acordás cuando nosotros hicimos acá nuestro primer videoclip? Cuando hicimos nuestro primer listening party. Hay muchas cosas que tenemos acá en común. Nuestro primer concierto, nuestro primer show grande también fue ahí en La Cachamba. Con Remigio Pereira tocando. Con Remigio de invitados. Remigio Pereira. El mítico Remigio Pereira. Es un gran trombonista de Paraguay. Era un gran trombonista de Paraguay, nuestro maestro que nos dejó tristemente el año pasado, pero dejó muchísimo legado. De hecho, 2 de sus alumnas tocan hoy en nuestra banda. Aprovechamos para mandar un saludo a Mar Pérez y a Dianita Quiñones, 2 grandes vientistas de Paraguay también. Y bueno, tenemos la Chaca nos dio muchísimo también. También hicimos el videoclip animado de Pajarito, una canción que habla de un pajarito, un personaje de la Chaca, ¿verdad? Sí. Y el videoclip está recreado en La Chacarita, tiene imágenes de la bahía de Asunción y bueno, habla un poco del pajarito, de que un poco... De la problemática de la Sí. subida del río y de la problemática del barrio. Swing Guaraní también grabamos acá, en estas calles. Fue un videoclip encima, fue nuestro primer videoclip, una batalla de un día desde las 5 de la mañana. Estuvimos acá con todo el equipo. Gracias a Guti, querido, y a todo el equipo que nos acompañó. Cami estaba ahí también al pie del cañón. Y sobre todo conversábamos también de cómo un barrio de clase trabajadora como este nos representa en una manera tan fuerte que a través de los años venimos eligiendo otra vez este mismo espacio. Totalmente. Pues nosotros también venimos de clase trabajadora. Tu papá, Jenny, tu mamá, mi papá, mi mamá, todos son de clase trabajadora y bueno, creo que también ahí está el punto de convergencia, ¿verdad? Sí, y este es un lugar muy especial en donde converge clase trabajadora, familia, comunidad, y el arte brota en estos lugares con un sentido social hermoso que tiene verdad y realidad. Y a nosotros nos encanta poder conectar con eso, por eso seguimos eligiendo este hermoso lugar para este nuevo proceso que es este proyecto Los Caminos de la Guarania, que se viene con mucho más material, que nosotros vamos a hablar de otras cosas que también para nosotros significa identidad, como tejidos, lugares, celebraciones, comunidades indígenas. Comida. Con gastronomía, o sea, la propuesta en sí intenta hacer una reflexión y un análisis sobre la identidad y la identidad tiene muchos aspectos y eso es lo que vamos a intentar hacer en este proceso con Los Caminos de la Guarania, y este que es nuestro primer capítulo amerita que sea en este lugar donde empezó la Guarania, la casa de José Asunción Flores. Sí, dato muy importante, que vos tenés sangre chacariteña porque tu papá es de la Chacarita. En el próximo bloque le tenemos al querido Ramón Ángel María Hicks, chacariteño de corazón y jugador mundialista. Y bueno, lo queremos Y mi mucho. papi. Y tu papá, ¿verdad? Lo queremos mucho, don Ramón. Y bueno, la verdad que hay muchos motivos por el cual estamos acá todos reunidos. Y por eso le pusimos a este primer programa El Inicio. Memberi pensar Tere
mane i pyari onye mombe ujua hetuma kangu adio apo hano angarera ha umai te mapiko no pura hey wira mimi te kura pure hoja pui pesha perau i potapa wi imba era puta avave umai te mapiko no pura hey wira mimi te kura pure hoja pui pesha perau i potapa wi imba era puta avave Yuhei Peru Airo de samba Ipewepe onyandu Bae shaita kanundu Hete miro wata Reima omba suta Doja boi mama ekwe Iora ite omwa hema Ianga ete kwawi mai num beijo mai te mapiko no pura hey wira mimi pe cura pure hoja pui pesha verão e puta pau imba era puta avave mai te mapiko we bisha perau i potapa we imba era puta avave Bueno, y en este barrio emblemático de Asunción nacieron muchas personalidades increíbles, muchos artistas, muchas personalidades maravillosas que nos representaron en el mundo. Ya que estamos en La Chaca, acá enfrente a la casa de José Asunción Flores, un niño que soñó con ser grande, le tenemos a otro niño, lustrabotas, mundialista, cantautor, y no menos importante, tu papi, Jennifer. Mi padre, el señor Ramón Hicks. Ramón Ángel María Hicks, bienvenido, don Ramón, ¿cómo te va? Hola, Pura Hey Soul. Estoy también con un grupo emblemático y las cosas que se dan porque yo caminaba por acá. Este es un lugar sagrado de José Asunción Flores, Punta Canapá. Y nada, hoy le tengo a mi hija, te tengo a vos. Tenemos que honrar todos los lugares de la patria. Y la Chacarita es un punto que creyendo que es humilde, tiene el doble valor. Totalmente. De salir adelante. Y aquí hay mucha gente simbólica. Queremos que nos hables de cómo fue tu vida como lustrabotas y después cómo pasaste a ser jugador de fútbol, don Ramón. Y nosotros vivíamos en el ferrocarril. Mi papá era el jefe de estación. Mis abuelos se conocieron acá. Sí, mi papá es un descendiente de inglés, ¿verdad? Por Arthur eso Richard el apellido Hicks. Hicks. Sí, Hicks. Y mamá vino de San José de los Arroyos para ser monja. Yo quería jugar fútbol y papá, con esa flema inglesa, prohibía totalmente. Fútbol y guitarra no. Fútbol y guitarra no. Yo creo que todo el mundo ama el fútbol y la música. Y yo me iba a jugar allá en el Camalot. El negro venía todo sucio. Andaba todo el día por la calle, nos íbamos a lustrar. Llegamos hasta el Camalotal porque mi equipo acá se llamaba Caiqueguá. Me fui al seminario también. Estuve 5 años para país. Ahí metete el coche y país. A la Me pinta. faltaba un año y el rector dijo, que era el padre Cuquejo, el monseñor. Dijo, Ramón, vos tenés que jugar fútbol. Dejate, vos no tenés vocación para país. Rompiste todas las ventanas ya del seminario.
Y ahí, esa es un poquito la historia, pero lo mío fue muy rápido, gracias a Dios. ¿Y cómo fue para que juegue al fútbol, don Ramón? Y yo jugaba por los barrios, jugábamos acá en la seccional, jugaba acá en Barrio Obrero, en todos lados. Y la gente me pagaba 1000 guaraníes ya en esa época. Y un campeón chino, que era el de la moda. Y después un día jugamos con mi cuñado Arecio Colmán. Y me dice, vos tenés que jugar, vos sos un crack. Vos sos un crack. Yo te iba a llevar Libertad. Y me llevó y a los 8 meses de estar en la infancia estaba debutando en primera. Y ya me voy a la selección juvenil, que juega en Quito. Y ahí ya me empezó porque era muy habilidoso, muy habilidoso. Pero quiero resaltar más que hablar de uno mismo. Aquí hay muchas figuras repilantes. Eliseo Báez, Valentín Mendoza, Maneco Galeano, si bien Vivian Trinidad, él vino de lejos, pero compuso la canción La Chacarita. Este barrio se identificaba mucho antes con la música y el Con la folclore. bohemia, Y esta parte era intocable. José Asunción Flores, Pepe Onacé, José Asunción Flores. Claro. Pero lo que yo quería también hacer acá era un paralelismo entre el fútbol y la música, don que lo que Ramón. él siempre ¿Cómo nos no? dice. Porque, porque la verdad, contarle un poco a la gente cómo es lo que vos nos motivás nosotros cuando nos vamos a viajar, cuando vamos a Japón o cuando nos vamos a... Que cada vez que nos vamos nos dice Yo que le nos dije quedemos así, por allá. están practicando y tienen que jugar en la primera. Sí. Después llegaron a la primera. Tienen que llegar a la selección. Después tienen que jugar la Copa Libertadores. Y ellos fueron así. Y tienen mucho paralelismo porque la constancia es el que te lleva a llegar a algo. Y yo comparo siempre la música con el fútbol porque el fútbol, que falta hoy en día realmente, por más que fuimos a un mundial, es talento también. No es solo correr, no es solo, sino te tiene que salir la inspiración. Y el fútbol es igual que la música, tiene cadencia, tiene movimiento, tiene velocidades. Entonces, yo mismo me motivaba antes porque lo primero que me compré cuando fui a la selección fue un Walkman que vos escuchabas. Entonces ponía la música de Rocky y yo solo quería salir ahí en el Defensores para comerme a los argentinos, a los brasileños, a todo. Entonces se fue contagiando, ¿verdad? Es más, antes vos respetabas al que ya tenía 2 años de selección, era tipo cuartel. Claro, por jerarquía. Porque, y como ustedes ahora, ¿viste? Que está el que estudia, Claro. los Luis Álvarez, Dala, Juan Cancio. Yo Juan Cancio, no, Juan Cancio. Bueno, Juan Cancio lo fue un fenómeno de chiquito. Era win izquierdo Juan Cancio. Malísimo, era, pero jugaba. Muchas anécdotas hay ahí que inclusive cuando no puedo no- contar acá en cámara. Jugábamos con Johnny Monte, que ganó Torbellino en Japón. Jugábamos con todos los músicos cuando veníamos. Jugábamos los mundialistas con los músicos, ¿verdad? En la cancha de Nacional. Y siempre dije que el cantante, el músico, quiere ser futbolista. Y el futbolista queremos ser cantante. Dios escucha atentamente lo que esta noche voy a pedir. Que las inundaciones nunca vuelvan por aquí. Barrio donde nací, barrio donde viví mi niñez. Los políticos te han usado, te han llenado de humo la estación y la plaza donde crecí, antro de prostitución. Y es que tú no te has enterado que hay niños durmiendo bajo techos de cartón. Y mi señor, la noche es tan fría como la esperanza de un mañana mejor. A ver. Barrio donde nací, barrio donde viví mi niñez. Los políticos te han usado, te han llenado de humo la estación. Hoy quisiera pedir por ti, chacarita de mi amor.
acá. Gracias por el coro. Qué Me cuesta increíble, mucho, don me cuesta. Ramón. ¿Te emocionaste, don Ramón? Sí, sí. Una sí. oración parece esta canción. No, es que habla un poco de lo que es nuestra infancia, lo que me tocó vivir. La chacarita es muy especial. A veces lo quisieron convertir en algo terrible, lleno de desgracia, de asesinos, de esto. No, fueron aquellos que vinieron, mucha gente de afuera, porque este era un vergel, acá nos conocíamos todos. La vecina le invitaba a la comida a la otra, acá estaba abogado. Esta es una cuna de música que ustedes no lo crean. Acá tenés que aprender únicamente guitarra y a cantar. Mira que hay muchos que lo hacen maravillosamente y yo entre ellos. Yo entre ellos llevando guitarra, llevándole a Juan Cancio, venían acá dando un bogado. De acá salieron grandes músicos, maestros de la música. Don Remigio Ustedes saben, Pereira. sí, por favor, por favor. Yo quiero que cuentes un poco cómo comenzaste a componer y cómo lograste que cantaran todos los jugadores de fútbol aquella mítica selección para el Mundial 86. Sí, tenemos A ver, imágenes ¿cómo de hiciste para apoyo. componer eso y cómo hiciste para que canten? Tenemos imágenes de apoyo, don Ramón, mientras estamos hablando. Sí, sí, sí. sí. Le vemos a los jugadores ahí. Ahí pueden ver que todos ellos, ¿verdad? Cantaban muy mal, muy mal. Costó más hacerle cantar que ir al Mundial, ¿eh? Que hacerle los 3 goles a Chile, que hacerle los 3 goles a Colombia, que empatar en el Maracaná. No, Televisa pidió que cada selección, el que quiera, lleve una canción. Los alemanes llevaron, los brasileños llevaron con Junior, Sócrates, todo el grupo. Y Willy Sucha produjo ahora, papi. Willy Sucha, Pamperito. Súper top. Sí, sí, estábamos ahí y te digo, nos costó más, ensayamos, por lo menos, después de 30 años nos fuimos. Después de 30 años, así como ahora que esa sequía, para más antes se iban 3 selecciones, no es que se van 7, 3. Y cuando entró el repechaje, empatamos en Maracaná, la época de Zico, y ahí empezamos a creer. Pero ya veníamos también con que Paraguay salió campeón de América en el 79, nuestros maestros, Qué ¿verdad? locura. Y también que Olimpia salió campeón intercontinental. Entonces vimos Entonces, que se podía una buena romper racha. ¿Entendés? Porque Te inspira a seguir, eso es lo que pasa. No, vos lo que Sí, ves, se puede. sí se puede, Sí. se Sí, puede, sí. cuesta, Sí. pero sí se puede. Sentimos también, don Ramón, que estamos viviendo también ese momento que ustedes vivieron en México 86, ahora con esta nueva selección, que bueno, estamos muy orgullosos de los chicos, del seleccionado que tenemos ahora con Alfaro. Y también hacemos nosotros un paralelismo con la música, porque la música paraguaya está también en un estado de ebullición, de efervescencia. Está a punto de salir, es como que se Floreciente también. siente como que vamos a ganar un mundial o como que Sí, vamos sí, sí, sí. algo va a pasar Sí, con y nuestra la gente música. se está atreviendo. Totalmente. Cuando uno ve que se puede, el otro trata de imitar. Y los chicos hoy en día quieren ser, por decirte, Almirón, ¿viste? Te va imitando, así como nosotros teníamos nuestros grandes cracks, ¿verdad? Totalmente. Yo me fijaba en Alessio Colmán porque me inicié ahí, ¿verdad? Y le preguntaba yo qué comía, qué tenía que hacer para, ¿entendés? Y me decía, tenés que estar todo el día con el balón. Yo dormía con un balón. Yo dormía con el balón, así como vos con la guitarra. Y uno se pone orgulloso cuando José Asunción Flores, porque una música que lo grabó Julio Iglesias, Nino Bravo, hasta los Beatles grabaron una versión, Elvis Presley. Los jóvenes tienen que saber eso, que la guarania hace mucho lo ya trascendió internacionalmente. Y nació Es más, le hizo famoso a mucha gente. Entonces, yo creo que ustedes con este grupo maravilloso van a hacer conocer. Bueno, don Ramón, yo te quiero agradecer por estar acá. Muchísimas gracias por compartir un poco algo de tu experiencia y por darnos la suerte también de hoy en adelante para nuestros demás programas y por estar acá. Y la reflexión final es que el arte también es una forma de jugar por Paraguay, don Ramón. Siempre, siempre. Además, la gente dice, el fútbol nomás es fútbol. El fútbol es una pasión, el fútbol tiene algo especial. El fútbol es un bálsamo social para la gente que no tiene nada. Y la música. ¿Quién no le gusta una música? Suena una guitarra y todo el mundo, ¿quién es ese? ¿Quién? O sea, son dos pasiones inigualables. Y ahora voy a cantar Lustra Bota, que también me hace acordar de mi niña, un tema que compuse hace tiempo y que ustedes me van a acompañar porque ya grabaron una vez también un pedacito. ¿Cómo Y no? va para toda la gente de la Chacarita, Paraguay y el mundo.
Dice así. Siempre y puenandi, ajoaca, alaikaso, bukumi. Cada día que sale es una esperanza más, pues no sabes si podrá conseguir el pan de cada día que debe llevar a casa, sustento de esa familia que es tan pobre. Lustre, lustre, lustre patrón, secuahueco, cepillo juventud. Lustre, lustre, lustre caraí, no cobra tan leve 15 guaraní. ¡Viva la chacarita! Mira los juguetes que en la vidriera están, preguntándose por qué. Si todos somos iguales en esta tierra de Dios, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué y por qué? Porque uno van a la escuela y yo nunca podré ir, y todo el día me paso gritando así. Lustre, lustre, lustre patrón, secuahueco, cepillo juventud. Lustre, lustre, lustre caraí, no cobra tan leve 15 guaraní. No cobra tan leve 15 guaraní. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con este bloque y continuando con nuestra charla sobre identidad. ¿Qué más identitario que las galoperas, verdad? Este barrio que vio nacer a muchos artistas, a futbolistas y también a las galoperas, Jennifer. Y sí, una de las cosas que pensábamos cuando reflexionábamos sobre lo que nos representa y conversábamos con Miguel, y realmente de las cosas que más me representa, puedo decir, son mis abuelas, mi madre, mis tías y esas mujeres que tenemos. Y para mí, realmente las galoperas representan como feminista también un movimiento que se gestó en un espacio en donde era poco probable que suceda, en una situación, en un contexto, y es inspirador y hermoso lo que ellas consiguieron. Por eso hoy era importante para nosotros tenerlas, y hoy vamos a conversar con ellas también sobre sus secretos y su vestuario, sobre de dónde viene. Para mí es una imagen de resistencia y de lucha, de libertad. Qué lindo. Y hoy vamos a descubrir un montón de mitos, de tabúes, qué sé yo, de que hablaba, por ejemplo, la canción de Mauricio Cardoso Campo, Galopera, que cita que tenían anillos, 7 ramales, rosario de coral. Y bueno, hoy le vamos a preguntar. Como las bailarinas también y las academias de danza hacen una alusión también, su forma de honrar a estas imágenes de la mujer paraguaya que son un orgullo y una inspiración, y de todas esas cosas vamos a conversar ahora con ella. Totalmente. Y de lo importante que es estar arraigado a nuestra cultura, ¿verdad? Porque acá las chicas están hace generaciones, no solamente de ahora nomás, esto desde hace mucho. Y sí, me contaban ellas, me explicaban que más o menos del 40 se gestó acá, había una movida intelectual y bohemia en donde participaban, como siempre, un poco hasta ahora,
donde más participaban los hombres en esta movida bohemia. Entonces ellas crearon este movimiento que hoy en día persiste y representa uno de los barrios más importantes de Paraguay y siendo emblema de la mujer paraguaya, hoy en día son un orgullo y hoy queríamos honrarlas, por eso las trajimos. Estamos acá con las reinas de la chacarita, las hermosas galoperas, y ahora le damos la bienvenida a doña Josefina Bernal, descendiente de las galoperas originales, y hoy nos va a estar contando un poco sobre cómo empezaron las galoperas, cómo es que vos sos descendiente directa de las galoperas originales, doña Josefina. Me llamo Josefina Bernal, estoy acá en compañía de mis compañeras que son también herederas. Por ejemplo, de la abuela de Julia, que se llama doña Digna Ávalo, y vendía cahuillú acá en el barrio. Ah, qué rico. Y cosía. Después la abuela de Blanca Barrio, la señora Ramona, también hacía, era la galopera y hacía los trajes para acá el ferrocarril. O sea que ya hace muchas generaciones ya están bailando. Sí. Y más o menos viene de la época de 1940. Wow. Y que nunca fue interrumpida el grupo de las galoperas. Por eso que, más de 100 años. Wow, qué increíble. Pero vemos ya también que se van sumando nuevas generaciones también. Sí, porque las que anteriormente estaban ya están con algunos achaques ya de salud, entonces ya no puede compartir con nosotras y nuestro sueño, nuestro anhelo es que esto continúe, que nunca se acabe, que vaya de generación a generación. Y siempre cuando se iniciaba acá en Punta Carapá el festejo de las galoperas y después se bajaban la escalera y se iban hasta el Club 3 de Febrero. Por eso es 3 de febrero llegó eso, sí, el patrón señor San Blas. Sí. San Blas, pues. Y ahí se bailaba, porque somos promeseras de San Blas. Entonces ahí nosotras, nuestras abuelas se iban a bailar y después había otra casa grande acá que la dueña se llama Doña Mariana, que tiene un almacén y así un patio grande. Y ahí se hacía también doña Mariana tenía la imagen de San Blas. Entonces ahí se hacía el novenario y después se bailaba. Y nuestras abuelas, por ejemplo, ellas, en esa época no había modistas que tenían cada una en su casa una máquina y querían bailar. Entonces ellas empezaban a, pedazo por pedazo, armar sus polleras y su tipoy. Y es por eso que nosotras ninguna tenemos las polleras iguales, porque nadie en esa época se uniformaba, cada uno hacía a mano para sus trajes. Y en la casa de mi abuela, ella tenía su jardín y de ahí se llevaba las rosas, la recedad, el jazmín para ponerse dentro del cabello entre las trenzas. Es un gran honor para mí en este momento estar acá representando a mi abuela. Continuando, Jenny, por este lado le tengo a doña Blanca Barrios. Baila por doña Blanca. Va ella para Miguel. Ah, y por ahí te Ya de hija se acompaña a la cuerda. Ah, la pequeñita, pende pona. Gracias. ¿Quieres presentarle a tu compañera doña Blanquita? Cómo no, con mucho gusto. Mi nombre es Blanca Gloria Barrios. También soy una de las herederas del equipo de las galoperas. Y quiero presentarle a mis compañeras. Voy a pensar con la izquierda. Okay. La señora Blanca Soto, la señora Kelly Agüero, la señora Julia Dávalos, la señora Josefina Bernal, la señora Odulia Facetti, la señora Luz Barinia,
Fontana, y la compañerita, ella es una de las semilleras. Tenemos 3 semilleras en el barrio. Wow. Son 3. 2 están en el colegio con los exámenes ya, pero la niña es de Limpio. Ella es una niña invitada, no es del barrio. Las otras 2 sí son semillas de acá de Punta Carapá. Pero Esperancita vino traída por su abuelita. Wow, qué A hacer increíble, galoperita. Qué gusto, bravo. Qué gusto, y así va a continuar. Así continúa esto. Y esto para es lo no que se muera. pretendemos, que ellas a través de sus amistades vayan invitando y se van agrandando, porque nosotras ya con esta edad, más tarde o más temprano, vamos a tener que quedarnos en casa. Decime, Y tenemos- Doña Blanca, ¿y si Jenny, por ejemplo, quiere ser galopera? Bienvenida. ¿En Acá serio? todos están invitados para bailar. Hija del barrio. Bueno, Quiero decir que le preguntamos a Ña Blanquita porque dice vicepresidenta encargada de coordinar eventos. Entonces le preguntamos, vos sos entonces la que se encarga. Esta es una organización horizontal. Acá nadie se encarga de mira, nadie. excelente. Todas se encargan un poco de todo. Una de las cosas también que más me gusta, por ejemplo, es que tienen todo el vestuario diferente y que hay como una consigna de libertad. Y eso a mí me encanta, Ña Blanquita. ¿Puedes contar? Te quiero sobre eso? contar cómo pasó esto. Resulta ser que las galoperas son autodidactas. Las niñas nunca estudiaron. En esa época no existía ninguna maestra de baile. Todas bailaban por igual. Nadie se vestía igual, cada una confeccionaba su ropa y el punto de evento era Punta Carapá. Esto que ustedes estaban viendo no era nada de lo que teníamos antes. Entonces, la cuna de Punta Carapá se inicia con el señor José Asunción Flores, otros amigos cantantes. Iban llegando los amigos a hacer peñas, musequeadas, y las señoras escuchaban y también tenían intenciones de salir a bailar. ¿Y dónde iban a venir? A estar cerca del marido. Y se empezó con la galopa. Antes que la galopa empiece en 1945, estaban las señoras llamadas y dominadas Raída Potí. ¿Qué quiere decir Raída Potí? Eran pobres, pero limpios. Ah, raída de raída. De raída. Pero raída potí, ¿verdad? Raída Potí. Ah, potí. No Potí potí, de limpia. de limpieza. Ah, mira. Así se llamaban ellos. Y se hicieron primero unas polleritas blancas y unas camisitas blancas y se bailaban descalzas. Wow, y ellas diseñaban su ropa, ellas cosían su ropa. Todas, El todas tupoy y eso. todas las abuelas de esa época se iniciaron, ellas confeccionaban sus trajes, cada uno se compraba su telita, cosían y venían un domingo, su segundo domingo con una pollerita diferente. Contarle un poco, Ña Blanca, la gente, cómo es lo del Kiwabera, cómo es la indumentaria de ustedes. Bueno, esto es como una tradición, una herencia que tenemos, y ya la música habla a los anillos de 7 ramados, al rosario de coral, ¿verdad? A nuestras peinetas de oro, porque antes se usaba todo de oro, eso sí. No sé cómo hacían, pero todos tenían oro, ¿verdad? Mira, un poco. Y nosotras hoy... ¿Y se traía de acá del río, seguro? No, de algún lado, niño, qué sé yo, le traía, ¿verdad? Pero la mayoría lucían sus oros y era muy bonitas verlas a ellas, porque cada evento que se hacía en el barrio, por ejemplo, un 3 de febrero, las señoras se convertían en promeseras. No es que yo y mi abuelita nomás nos íbamos a rezar a San Blas. Iba un grupo de señoras y por eso las galoperas se convirtieron en promeseras. Ah, mira. Nosotros rendimos honor al señor San Blas un 3 de febrero. Bueno, y el cántaro, vemos que tiene el cántaro también. ¿Alguien me puede contar el cántaro? Yo tengo una historia de las Adelante. galoperas, antes que fueran mis abuelas acá en el barrio Ricardo Brugada. Yo tengo una historia de que anteriormente las galoperas, como dice la música de Cardoso Campo, debajo de la enramada, dice. Ah, mira. Bueno, se reunían las mujeres porque los maridos fueron a la guerra. Los maridos han ido a la guerra, quedaron las mujeres esperando a los esposos. Entonces ellos se reunían con la esperanza de que el marido vuelva en algún momento y en su cántaro llevaba el agua para ofrecerle al que llegaba primero. Ya, Julia, comentame un poco cómo es eso que ustedes no tienen coreografía. Las galoperas
hoy día, o yo me siento así, nos identificamos por el baile sururú. No tenemos coreografía, no somos bailarinas académicas, nos vamos por lo que la música escuchamos y a través de la música movemos el cuerpito. Okay. Lo que siente tu corazón. Sirirí, sí. sirirí significa de corrido. De corrido, sirirí, lo que te dice... arrastrando. Lo que te dice tu sentimiento, el corazón y el cuerpito movernos. Es caribeño, pero movemos. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Zarcillo de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Ay, galopera, baila tu danza hechicera. Ay, galopera, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y viste tipo y yeguar. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Mitacuña. Así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón, mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Ay, galopera, tu danza hechicera. Ay, galopera, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Bueno, continuando con el barrio, hoy tenemos un proyecto hermoso que es la Escuela de Música acá del barrio, que se llama Melodías de la Chacarita, y tenemos alumnos y alumnas que van a contarnos un poco sobre este hermoso proyecto. Queremos aprovechar también esta reunión con ellos y ellas para hablar de la importancia de tener estos proyectos que fomenten el arte en los barrios populares y de cómo puede significar una forma de expresión y salud mental y emocional. Y es hermoso que hoy puedan estar acá con nosotros. Vamos a estar cantando también algún temita después y ellos nos van a explicar un poco sobre este hermoso proyecto, hace cuántos años tiene, cuántos alumnos son. Acá está con nosotros Sofi, Facu, Nicole y todos y todas ellas que nos van a contar. Bueno, muchas gracias primero por tener en cuenta la Escuela de Melodía de la Chacarita. Nosotros estamos desde 2019. Somos 92 alumnos de 6 instrumentos. Son violín, canto, guitarra, arpa, cello y flauta traversa. ¡Wow! ¡Qué increíble! Son 90 alumnos. Sí. ¿Y a partir de qué edad se puede entrar en la escuela? A partir de los 5 años. A partir de los 5 años hasta... Para arriba. Para arriba, no tiene límite. No. Qué gusto, qué importante la estimulación temprana. Por acá a mi lado le tengo a Nicole. ¿Cómo te va, Nicole? Buenas, yo me
Re bien, re bien. Contame un poco, Nicole, ¿qué hacen en la escuela? Nosotros cuando estamos en la escuela, nosotros nos vamos a practicar nuestras guitarras o también vamos a practicar canto. Por ejemplo, guitarra, nosotros nos vamos de lunes a viernes. Y los de canto se van de martes a jueves. Aunque también los violines se van también los sábados como para practicar un poquito más. ¿Cuál es el instrumento más popular, Nicole? El instrumento que más estudian, más se practica. El violín. ¿Violín? Violín sin decir. Qué hermoso. ¿En serio? Sí. Qué locura. ¿Y cuál es el alumno o la alumna más joven que tenemos hoy acá? Y ¿Dónde está? 4 Hola. años por ahí tiene. ¿Ustedes son hermanas? Se parecen no, un poco. Hermosas son ustedes. Yo le tengo acá a un multiinstrumentista, Facundo. ¿Cierto, Facundo, que te dice Miguelito? Sí, cuando empezamos a venir nomás así vine con mi madre, me empezaron a decir allá Miguelito por mi rulo. Por nuestro pelo, Sí. ¿verdad? Yo toco 2 instrumentos y practico canto, guitarra y violín. Wow, multiinstrumentista entonces. Sí. Qué gusto. ¿Y te gusta la guarania, Facundo? Sí, me gusta la guarania. A veces lo escucho en la casa de mi abuelo porque me encanta la guarania. ¿Alguien me puede decir cómo son las clases de lunes a viernes o...? Van rotados porque hay alumnos principiantes y alumnos avanzados. También los sábados nos vamos los avanzados para tener ya aparte nuestro ensamble y practicar nuevas músicas, y después nosotros le ayudamos a los chicos. ¿Vos sos Porque profe, Sofi? Yo también soy profe y Maxi que está allá también. Maxi, saluda a Maxi. Eso, fuerte el aplauso, por favor, para los chicos. Le mando saludos, le mandamos un beso también al profe Johnny, que muy tímidamente no quiso entrar acá, Y pero como guapo, ya al lado del profesor. no estamos todos nerviosos. Para nosotros esto también es nuevo, pero queremos agradecer que él nos escribió, por eso estábamos en contacto con todos y todas ustedes. Y fue hermoso que vengan. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Una vez nos encontramos y cantamos por primera vez Desapego en el parque Caballero. Sí, ¿Eso 2023, hace cuánto fue? 2023. Y ahí fue que nos conocimos y ahí empezó una grata amistad. Y bueno, a propósito de eso, queremos anunciar acá, vamos a cantar con los chicos Melodías de la Chaca y estamos muy felices. Y vamos a cantar nuestro hit. Sí. ¿Verdad? Desapego. ¿Están listos? ¡Sí! Eso, vamos a tocar. Qué alto que se fue, qué mucho que te quise.
tenemos por ahí qué alto que se fue. ¡Abrazo grupal! ¡Profe, adelante, profe! ¡Adelante! Marina era licenciada en enfermería en el Hospital Nacional de Itagua. Ella se desempeñaba como coordinadora en la parte del hospital y también era docente. Así como coordinaba en el hospital y en los colegios en los que trabajaba, también coordinaba muy bien en casa. Marina era mi mamá. Ella se me apareció en sueños hace poco y esta canción lleva su nombre. Puedo verte tan hermosa con las piernas en el mar. Veo que no cambiaste nada, contame cómo es allá. Por las noches me hacen falta tus besos. Ahora pero puta de tapere. ¿Te acordás que te tocaba la guitarra cantándote mis canciones mientras me dabas un beso? Oh, no puedo creer que viniste, qué suerte que estés acá. La luna brilla en tu nombre y hasta te puedo tocar. Esos sueños no se dan todos los días. Gusto verte caminar, gusto verte respirar. Tenemos tantos de que hablar. Marina, yo te extrañé tanto desde que te fuiste. Solo veo tu foto, no puedo secar el llanto de mis ojos. Aina Marina, Aina ay te va, roja peina pura gitana, chequera y tepe, puka wipe yuro topa. Aina Marina, qué bueno que estés bien, todos acá también. Llegamos al final del inicio. Y desde el fondo de nuestro corazón le queremos agradecer a toda la gente que ve este programa. Por el corazón te ve a Guillemante. A toda la gente que formó parte, y queremos decirle que este es el comienzo, invitarles a hacer esta reflexión juntos, juntas, juntes, para profundizar un poco en la conversación sobre qué es lo que consideramos que nos identifica, que nos representa. Los caminos de la Guarania, acompáñennos, síganos, sigan viendo, porque esto es recién el inicio, recién el comienzo de muchísimos viajes, de muchas experiencias, de muchas canciones, y vamos a contarles acerca de Paraguay y vamos a girar por el mundo con este programa que lleva por nombre Los Caminos de la Guarania. Chao, muchas gracias.